Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el taller 3 de investigación de operaciones. Los integrantes del grupo, Mario Ciro, quien les habla, Santiago Claros y John Rodríguez. Pasamos al problema, vamos a proceder a darle solución al problema uno, el cual nos dice que en una central eléctrica se desea resolver un problema de distribución a cuatro ciudades. Las plantas eléctricas uno, 2, 3 y 4 pueden ofrecer 100, 50, 80 y 65 millones de kilowatts por día respectivamente. Las ciudades Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla demandan 90, 60, 90 y 55 millones de kilowatts por día. Los costos en decenas de miles de dólares por día asociados al envío y suministros energéticos están en la tabla que se muestra a continuación. Y nos piden que usando Lindo o Excel responda a ¿cuántos millones de kilowatts se deben enviar de cada planta a cada ciudad? B. Determina el costo mínimo de transporte. Bueno, primero que todo decimos que los datos que nos da el ejercicio para las plantas, la oferta o suministro de cada planta es de 100, 50, 80 y 65 kilowatts. Y las demandas o lo que necesita cada ciudad es de para Cali 90, para Bogotá 60, para Medellín 90 y para Barranquilla 55 kilowatts, millones de kilowatts. Los costos unitarios del transporte, pues son los que vemos en la tabla que se está proyectando aquí, eh, para cada planta y para cada ciudad respectivamente. Eh, Procedemos entonces a declarar o a sacar las variables de decisión. En este caso, pues I lo determinamos como uno, 2, 3 y 4, que representan las plantas de la uno a la 4. Y J, uno, 2, 3 y 4, que representan las ciudades uno, Cali, 2, Bogotá, 3, Medellín y 4, Barranquilla. Procedemos pues a sacar la función objetivo, que en este caso vamos a minimizar los costos totales de transporte. Tenemos pues las siguientes restricciones por planta, las que se presentan aquí para la planta uno, la 2, la 3 y la 4. Pasamos pues a las restricciones de demanda. Las restricciones de demanda, de acuerdo pues a la cantidad requerida por cada ciudad. Para Cali, para Bogotá, para Medellín, los datos que se presentan en la pantalla. Tenemos pues también restricciones de negatividad, X y J, menor o igual a cero, que cubre pues para todas, tanto para las plantas como para las ciudades. Entonces, pasamos a la solución. Ya el compañero nos va a explicar la solución. Bueno, entonces el primer paso pues es, es de inicialización del método de costo mínimo. Para eso se realizó esta solución del problema con el modelo de transporte utilizando el método de costo mínimo, en el cual se realizó mediante Excel. Entonces en el Excel tenemos los respectivos datos iniciales. Entonces tenemos los datos que nos habían dado al comienzo de los valores unitarios y con las plantas y respectivas ciudades, junto las ofertas, que las podemos observar al lado derecho, en la parte final, y la demanda en la parte final de la planta 4, donde tenemos la demanda de 90, 60, 90, 55. Bueno, tenemos que verificar si tenemos igualdad entre la demanda y la oferta, ya que si no hay igualdad, entonces tendríamos que crear otra ficticia para poder igualar a esa igualdad. Pero en este caso, hicimos la suma de la demanda y nos da de 295. Y en la oferta también nos da de 295, lo cual nos dice que tenemos una igualdad de valores. Entonces, para este método, esto es uno de los procedimientos que permite encontrar pues, una solución factible y es uno de los mejores métodos para poder encontrar esa solución al problema de transporte pues, que tenemos asignados. Entonces, se organiza una tabla con los diferentes costos de transportes unitarios de cada fuente a cada destino junto con su oferta disponible. Entonces, después de que tengamos la tabla, ubicamos el costo mínimo de la tabla en el cual se identifica en la celda donde se encuentra el valor más bajo. Entonces, comenzamos a agregar valor
pues a esa casilla donde tenemos el costo 1, el valor mínimo. Y comenzamos a agregarle valores, se le asignan valores a esa casilla y la cantidad máxima posible que sería el menor valor entre la oferta disponible en esa fuente o la demanda requerida. Y así sucesivamente se realizan y se van actualizando las cantidades de las diferentes celdas. Y se repite el proceso hasta que no quedemos sin ofertas y quedemos sin demandas. Entonces, aquí podemos observar que de las demandas que teníamos, quedaron en cero. Y de las ofertas que teníamos, quedaron en cero. Y para mirar si también algo es las asignaciones. Entonces, para saber si está bien hecho el procedimiento, entonces para esas asignaciones cogemos el número de plantas que tenemos con el y lo sumamos con el número de las ciudades y se resta con el -1. Entonces, al tener 4 plantas y 4 ciudades, sería 4 más 4 menos 1 igual, nos daría 7 asignaciones, en el cual podemos observar que tenemos aquí en el problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 asignaciones, en el cual podemos proceder con el problema. Entonces, entonces vemos que estas casillas pues ya no se, pues, no sacaron. Entonces, el valor mínimo, primer valor mínimo, aquí encontramos un 1 a 1, entonces podemos escoger cualquiera de esos para comenzar. En mi caso, comencé con este. Entonces, agregué el valor máximo y aquí abajo hice respectivamente lo mismo, como le conté anteriormente, y respectivamente con los costos mínimos de cada de estas de las casillas, comencé a agregar y asignar valores hasta que no hubiera ya para poder agregarle más. Entonces comencé con 80, aquí le agregué 80, aquí le agregué 10, y así sucesivamente con el pase ya al mínimo costo siguiente, que es el 2. Aquí teníamos dos empates, primero comencé con ese acá y después comencé con el que tenemos aquí. Después subí al costo mínimo, que es este que tenemos de 4, y ahí respectivamente baja a este del 5, que en el cual pues agregamos una asignación de 55, y para acabar terminamos con una asignación de 35. Y así completábamos las 7 asignaciones que teníamos en esta tabla de Excel. Ya para el siguiente paso, ya lo explicará el compañero John. Bueno, teniendo en cuenta la inicialización, lo que hemos hecho anteriormente, entonces decidimos identificar la variable de entrada. Para verificar la variable de entrada, tuvimos en cuenta la siguiente fórmula, que es U sub i más B sub j igual a C sub ij para cada x y j básica. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la tabla que teníamos anteriormente, el compañero puede subir. Las variables básicas son estas que tienen valor, 35, 60, 5, 50. Entonces, de acuerdo a la posición, por ejemplo, la de 35 la tenemos en una posición IJ, que está en la inicial. Luego sigue la otra que está en la otra posición IJ. En este caso, queremos decir que se numeran en X. X1, X11, X12, X13, X14 y ya la planta 2 sería X21 y así sucesivamente para ir bajando. Entonces, de esta manera fuimos sacando las variables básicas. Aquí tenemos la X11, que es la primera, el primer valor, X12 y así sucesivamente a cada una de las variables básicas que son las que tiene valor como se ha especificado anteriormente. Entonces, aquí para la ecuación U sub i más B sub j, se tuvo en cuenta el U sub i para obtener estos dos U sub i y más B sub j, tuvo en cuenta el total que teníamos en ese, o sea, el costo total de esa variable, que sería 6. Lo mismo miramos en la x12, que sería 2, x14, que es el total de esa variable sería 4. Como compañeros, puedes ir un momentico a la tabla para mostrar el valor que estamos hablando. Es este costo que nos muestra acá arriba en el cuadrito de cada una de las que tienen valor, que es 6, 2, 4. Entonces, al tener ya ese total, que ese sería el C, U y J, baje compañero. Bueno, al tener ya ese total, ya decidimos a saber cuáles son los valores de cada uno.
Entonces, en este caso nos toca darle valor a una de las dos. En este caso le dimos valor al U sub 1, le dimos 0. Y como tenemos un igual de 6, quiere decir que el B sub 1 es 6. Y así mismo fuimos haciendo sucesivamente. Por ejemplo, en el segundo es U1 igual 0, ya que le habíamos dado 0 inicialmente. Entonces quiere decir que este 2 es de B2. Lo mismo para el tercer punto. Y así sucesivamente fuimos dándole valor a cada una de estas variables para poder tener estas de las variables básicas. Luego pasamos a realizar esta siguiente fórmula para obtener los valores de las variables no básicas y así saber cuáles son las variables de entrada y las de salida. Entonces, al tener esto, ya como teníamos las variables no básicas son las que no tienen valor en la tabla que teníamos inicialmente. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, aquí la x13, que tiene un 8, esta no tiene valor. Entonces, todas estas que están en color como color piel, esas, o un rosadito claro, no sé qué tono lo vieran ustedes. Entonces, esas son las no básicas. Entonces, ¿vale, compañero? Gracias. Asimismo, fuimos colocándolo acá, por ejemplo, U sub 1 más B sub 3 menos C 13, o sea, el total de la celda como tal. Entonces, como ya le hemos dado valor a estas variables, a la 1 y a la B3, se reemplazaban los valores que nos dieron anteriormente y así íbamos obteniendo el total de cada una de estas variables no básicas. Al realizar esas operaciones, nos dimos cuenta que las variables todas nos están dando menor o igual a 0. Entonces, al darnos menor o igual a 0, lo que nos quiere decir eso es que estamos ante la solución óptima del ejercicio. Entonces, al estar en la solución óptima del ejercicio, pues quiere decir que el ejercicio llegaría hasta aquí, ya que tenemos la solución que estamos buscando. Ya respondiendo las preguntas, tenemos dos preguntas. Una es las cantidades para enviar a cada planta, a cada ciudad. O sea, la pregunta era que cuál era la cantidad que se enviaba por planta a cada ciudad. Entonces, en la planta 1 estamos enviando 35 millones de kilowatts a Cali, 60 millones de kilowatts a Bogotá, 0 millones de kilowatts a Medellín y 5 millones de kilowatts a Barranquilla. En la planta 2 tenemos que le están enviando 0 millones de kilowatts a Cali, 0 millones de kilowatts a Bogotá, 0 millones de kilowatts a Medellín, 50 millones de kilowatts a Barranquilla. En la planta 3 tenemos que se está enviando nomás 80 millones de kilowatts a Medellín y en la planta 4 tenemos que se le está enviando 10 millones de kilowatts a Medellín y 55 millones de kilowatts a Cali. El costo mínimo total es el siguiente, se multiplica la cantidad transportada por su respectivo costo. O sea, aquí tenemos 35 por 6, 60 por 2, 5 por 4, todo esto se va sumando y al final nos da un total de 815 millones de kilowatts. Ese sería, acá tenemos ya cómo se realizó la operación y el total, que son 815 millones de kilowatts de costo para el transporte. Entonces, Son, acá ya tenemos las respuestas más simplificadas. ahí en la respuesta es 815 decenas de miles de dólares, profe. Ok, compañero, gracias. Entonces, aquí ya están las respuestas más específicas de lo que se realizó. Bueno, compañero, acá al final colocamos una conclusión ya general del ejercicio, la cual dice que se modeló correctamente el problema de transporte cumpliendo con las condiciones de equilibrio entre oferta y demanda, se aplicó el método del costo mínimo para obtener una solución inicial factible y se verificó su optimalidad mediante el método costo mínimo. Todos los valores de las variables no básicas fueron menores o iguales a 0, lo que acabo de explicar hace poco, lo que confirma que la solución es óptima. Por lo tanto, se logró minimizar el costo de transporte cumpliendo todas las restricciones del sistema. Listo. Listo, profe, eso es todo. Listo, profe, muchas gracias. Muchas Y al gracias. final, Gracias. y se le va a agregar el PDF y el Excel de los resultados dados. Listo. Hasta luego. Hasta luego.